La bruma matinal se alzaba lentamente sobre el océano cuando María Herrera llegó al pequeño pueblo costero de Cabo Blanco, llevando solo una mochila, su cámara fotográfica y un corazón cargado por el dolor de la pérdida reciente. A los 28 años, había establecido una carrera prometedora como fotógrafa documental en Barcelona, pero la muerte súbita de su hermano menor en un accidente de tráfico 3 meses atrás había dejado su alma hecha pedazos y su creatividad completamente bloqueada. El taxi que la trajo desde la ciudad más cercana desapareció en una nube de polvo, dejándola sola frente al hostal sencillo donde se alojaría durante los próximos 2 meses. Doña Carmen, la propietaria anciana de ojos bondadosos y cabello plateado recogido en un moño, la recibió con una sonrisa cálida que contrastaba con el viento frío que soplaba del mar. «Bienvenida, hija mía», dijo la señora, dándose cuenta inmediatamente de la tristeza que María llevaba en la mirada. «Vine aquí hace 40 años también buscando paz. Este lugar tiene el don de curar corazones partidos. Ya lo verás». María agradeció cortésmente, pero dudaba que cualquier lugar pudiera aliviar el dolor que sentía. Mientras subía a su habitación sencilla pero limpia, observó por la ventana el imponente faro que se alzaba majestuoso en lo alto del acantilado, a apenas 2 kilómetros del pueblo. A una distancia, había algo magnético en aquella estructura blanca y roja que parecía llamarla. Al día siguiente, al amanecer, María cogió su cámara y caminó por el sendero rocoso que llevaba al faro. El viento marino azotaba su cabello castaño mientras subía, y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas allá abajo creaba una sinfonía melancólica que hacía eco al estado de su alma. Cuando finalmente llegó al faro, quedó impresionada por su imponencia. La torre de piedra blanca, con detalles en rojo, se alzaba a 40 metros de altura, pero era evidente que había sido abandonado durante años. Pintura descascarillada, cristales rotos en la parte superior y vegetación empezando a apoderarse de la base de la estructura, contaban la historia de un guardián olvidado por el tiempo. María empezó a fotografiar, capturando los detalles del deterioro, la forma en que la luz matinal incidía sobre las grietas de las paredes, el contraste entre la solidez de la estructura y su evidente vulnerabilidad. Fue entonces cuando notó movimiento en la pequeña casa anexa al faro. Humo salía de la chimenea y una figura masculina apareció en la puerta. Ernesto Herrera emergió de la sombra como un fantasma materializado. Alto, de hombros anchos y cabello grisáceo despeinado por el viento, vestía una camisa de franela desteñida y vaqueros gastados. Sus ojos, castaño oscuro, se fijaron en María con una mezcla de sorpresa e irritación. Hacía décadas que nadie subía hasta allí sin su permiso. «¿Qué hace aquí?», preguntó con voz grave, cargada de un acento que sugería origen andaluz. María bajó la cámara, sintiéndose repentinamente intrusa. «Perdone, no sabía que hubiera alguien viviendo aquí». «Soy fotógrafa, solo estaba documentando ruinas», la interrumpió Ernesto, una nota de amargura en su voz. «Es lo que hace todo el mundo. Vienen aquí, sacan sus fotos de lo que está muerto y roto, y se marchan». Había algo en la forma como dijo «muerto y roto» que tocó profundamente a María. Era como si no estuviera hablando solo del faro. «No», respondió suavemente. «Estaba buscando belleza. Incluso en las cosas abandonadas, siempre hay belleza. A veces especialmente en las cosas abandonadas». Ernesto la estudió durante un largo momento, como si intentara descifrar algo en sus palabras. «Usted no es del pueblo», observó. «Barcelona. He venido a quedarme unas semanas, quizás meses. Necesito sosiego». Algo en la vulnerabilidad de su voz hizo que Ernesto relajara ligeramente su postura defensiva. «El faro lleva cerrado al público 15 años. Es peligroso. ¿Y usted? ¿Vive aquí desde hace mucho?» 22 años. Miró hacia la torre del faro, una sombra pasando por sus ojos. «Soy el último guardián de un faro que no se enciende desde hace 2 décadas». María sintió que había una historia mucho mayor detrás de aquellas palabras simples. «¿Por qué sigue aquí entonces?». Ernesto la miró de nuevo, esta vez con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver a través de su alma. «Por los mismos motivos por los que usted ha venido buscando sosiego, imagino. Algunos lugares nos atan no porque seamos felices en ellos,
sino porque no conseguimos imaginarnos en ningún otro sitio. En los días que siguieron, María regresó al faro religiosamente. Ernesto, inicialmente reacio, gradualmente se acostumbró a su presencia. La observaba desde lejos mientras fotografiaba, dándose cuenta de cómo se movía con reverencia alrededor de las ruinas, cómo trataba cada ángulo y cada juego de luz como si fueran sagrados. Una mañana, mientras María estaba sentada en los escalones de la base del faro editando fotos en su portátil, Ernesto se acercó llevando 2 tazas de café humeante. «Pensé que le apetecería», dijo, ofreciéndole una de las tazas. «Gracias». María aceptó el café con gratitud, sintiendo el calor atravesar sus manos frías. «Está delicioso. Aprendí a hacer café andaluz cuando era joven». Ernesto se sentó a una distancia respetuosa. «Nunca conseguí acostumbrarme al catalán». «¿Es usted de Andalucía?» «Sevilla. Vine al norte hace mucho tiempo por amor». Su voz se volvió distante. «O por lo que pensé que era amor». María se dio cuenta de que había abierto una pequeña puerta a su historia y decidió ser igualmente vulnerable. «Yo vine porque mi hermano murió hace 3 meses. Solo tenía 25 años». Ernesto la miró con una comprensión súbita y profunda. «Lo siento mucho. Éramos muy unidos. Siempre decía que cuando me hiciera famosa con mis fotografías, él sería mi representante». María sonrió con tristeza. «Desde que murió no consigo ver belleza en nada. Es como si el mundo hubiera perdido los colores. Y por eso ha venido a un lugar en blanco y negro», observó Ernesto, gesticulando hacia el faro. «Quizás he venido porque aquí puedo estar triste sin tener que fingir que estoy bien». Se quedaron en silencio durante un largo momento, observando las gaviotas volar sobre el océano. Había algo reconfortante en la forma en que sus silencios no eran incómodos, sino comprensivos. «¿Quiere ver el interior del faro?», preguntó Ernesto de repente. María lo miró sorprendida. «¿Me dejaría? La estructura principal está segura. Solo la parte de arriba está dañada». Ernesto la guió a través de la puerta pesada de madera al interior de la torre. Incluso con la luz filtrada que entraba por las pequeñas ventanas, María pudo ver que el espacio había sido cuidadosamente mantenido. La escalera de caracol de hierro estaba libre de óxido, el suelo de piedra estaba limpio, y había señales claras de que alguien había dedicado mucho tiempo y esfuerzo a preservar el lugar. ¿Ha cuidado de todo esto usted solo? «Es mi trabajo, o lo era». Ernesto empezó a subir la escalera, sus pasos haciendo eco en el espacio circular. «Incluso después de que el faro fuera oficialmente desactivado, nunca pude parar de cuidarlo». Subieron lentamente, María parándose ocasionalmente para fotografiar cómo la luz entraba por las ventanas pequeñas, creando patrones geométricos en las paredes de piedra. Cuando llegaron al primer rellano, Ernesto se detuvo ante una puerta que María no había notado. «Esta era mi habitación cuando el faro aún funcionaba. Ahora la uso principalmente para almacenar piezas antiguas y algunos recuerdos». Abrió la puerta revelando un espacio que era parte museo, parte santuario personal. Las paredes estaban cubiertas con fotografías antiguas del faro en su apogeo, cartas náuticas, instrumentos de navegación antiguos y pilas de diarios de bitácora meticulosamente organizados. «Dios mío», susurró María, levantando la cámara instintivamente antes de pararse. «¿Puedo?». Ernesto vaciló, después asintió. «Solo sea respetuosa. Estas son las únicas pruebas de que este lugar fue importante alguna vez». Mientras María fotografiaba, Ernesto empezó a contar la historia del faro, cómo había sido construido en 1892, después de una serie de naufragios devastadores en la costa, cómo había salvado cientos de vidas a lo largo de los años, guiando barcos a salvo a través de aguas traicioneras. «¿Y usted? ¿Cómo llegó aquí?». El rostro de Ernesto se cerró ligeramente. «Esa es una historia más complicada». En los días siguientes, mientras María continuaba documentando el faro y la vida sencilla de Ernesto, se fijó en pequeños detalles que contaban una historia más profunda. Había una mesa puesta para 2 personas en la cocina de su pequeña casa, pero él siempre comía solo. Había ropa femenina aún colgada en un armario, y había una serie de cartas amarillentas en un cajón que él cerraba rápidamente siempre que ella se acercaba. Una noche,
Durante una tormenta particularmente violenta, María se encontró atrapada en el faro con Ernesto. El viento aullaba alrededor de la torre de piedra y la lluvia golpeaba contra las ventanas como puños desesperados intentando entrar. «Nunca he visto una tormenta tan fuerte», dijo María, sentada en el suelo de la sala de equipos antiguos, la espalda apoyada contra la pared. «He visto peores», respondió Ernesto, encendiendo algunas velas antiguas. «De hecho, fue en una noche como esta cuando todo cambió para mí». María se dio cuenta de que finalmente estaba listo para contar su historia. «Era diciembre de 2001», empezó, su voz casi perdida en el sonido del viento. Había llegado al norte 6 meses antes, huyendo de una vida que se había vuelto insoportable en Sevilla. No tenía dinero, pero conseguí un trabajo temporal aquí en el faro. El guardián anterior se jubilaba y necesitaban a alguien para entrenar. Se detuvo para beber de una botella de orujo que había encontrado en un armario antiguo. Fue aquí donde conocí a Isabel. Era de una familia de pescadores del pueblo, pero venía aquí frecuentemente a dibujar y pintar. Decía que la luz del faro por la noche inspiraba su arte. Los ojos de Ernesto se volvieron distantes, perdidos en recuerdos. Nos enamoramos rápidamente. Era todo lo que no sabía que estaba buscando. Inteligente, talentosa, llena de vida. Empezamos a hacer planes. Se mudaría aquí conmigo. Ayudaría a cuidar del faro. Íbamos a casarnos en primavera. María sintió que se le encogía el corazón, sabiendo instintivamente que la historia no tendría un final feliz. Pero entonces llegó la orden de desactivación. El gobierno había decidido que los faros manuales eran obsoletos, que era más eficiente usar sistemas automatizados o GPS. Yo me quedaría sin trabajo. Tendríamos que mudarnos. ¿Y qué pasó? Isabel se quedó destrozada. No era solo nuestra vida la que se estaba destruyendo, sino un siglo de historia. Dijo que no podría vivir viendo el faro morir lentamente. En la noche de la última operación oficial, subió hasta la cima para encender la luz una última vez. La voz de Ernesto se quebró ligeramente. Había una tormenta terrible como esta. Yo estaba abajo empaquetando nuestras pertenencias. Oí un ruido como cristal rompiéndose y después gritos. María contuvo la respiración. Cuando llegué arriba la encontré caída. Había resbalado y se había golpeado la cabeza en la base de la lente del faro. Murió en mis brazos, mientras la luz que había encendido aún brillaba sobre nosotros. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de María. «Ernesto, lo siento mucho. Podría haberme marchado después del funeral. Debería haberme marchado. Pero no podía dejar el último lugar donde había sido feliz. Así que me quedé. Primero ilegalmente. Después el gobierno me dejó quedarme como una especie de vigilante no oficial. Y desde entonces ha vivido aquí solo, con los recuerdos de ella, con la culpa de no haber subido con ella aquella noche, con la responsabilidad de mantener este lugar vivo, aunque a nadie más le importe. La tormenta empezó a aminorar y María se acercó a Ernesto. «Usted no es responsable de su muerte. ¿Cómo puede estar segura? Porque el amor verdadero no culpa. Y ella lo quería, ¿verdad? Eso significa que jamás habría querido que se castigara por algo que fue un accidente». Ernesto miró a María como si la viera por primera vez. ¿Cómo puede ser tan sabia sobre el amor cuando acaba de perder a alguien tan importante? Porque el dolor nos enseña cosas que la felicidad no puede, y porque María vaciló. Después decidió ser completamente honesta. Porque desde que llegué aquí, desde que lo conocí, he empezado a sentir algo que no sentía desde hace meses. No exactamente felicidad, sino esperanza, como si fuera posible que la vida aún tuviera cosas buenas que ofrecer. Se miraron durante un largo momento, y María vio en los ojos de Ernesto el mismo reconocimiento, la misma vulnerabilidad asustada que sentía. «María», susurró, «no sé si soy la persona adecuada para despertar esperanza en alguien. Llevo roto tanto tiempo que ni sé ya cómo estar entero. Y yo no sé cómo querer a alguien sin tener miedo de perderlo». María tocó suavemente su rostro. «Pero quizás podamos aprender juntos. Quizás las personas rotas son exactamente lo que necesitamos el uno del otro». Ernesto la besó entonces suavemente, como si fuera hecha de algo precioso y frágil. Y en ese momento, en la luz temblorosa de las velas, rodeados por la historia de amores perdidos y esperanzas renovadas,
María sintió que algo dentro de ella empezaba a sanar. Las semanas siguientes trajeron una intimidad creciente entre ellos. María pasó a dividir su tiempo entre el hostal de Doña Carmen y el faro, muchas veces durmiendo en la pequeña casa de Ernesto cuando las noches eran frías. Cocinaban juntos, compartían historias, y María documentaba no solo el faro, sino la vida sencilla y contemplativa que Ernesto había construido allí. Pero la paz se interrumpió cuando un hombre de traje apareció en el faro una mañana, llevando documentos oficiales y una expresión determinada. Ricardo Vega era un promotor inmobiliario de una empresa grande de Madrid y había venido con una propuesta que lo cambiaría todo. «Señor Herrera», dijo extendiendo la mano que Ernesto ignoró, «represento un consorcio interesado en comprar esta propiedad. Queremos transformar esta zona en un resort de lujo». «La propiedad no está en venta», respondió Ernesto fríamente. «En realidad, sí lo está. El gobierno ha decidido subastar todas las propiedades de faros desactivados para desarrollo privado. Usted tiene derecho de tanteo como ocupante actual, pero si no puede pagar el valor mínimo». Vega sonrió como un depredador. «Bueno, me temo que tendrá que encontrar otro sitio donde vivir». María sintió que se le helaba la sangre. «¿Cuánto es el valor mínimo?» 2 millones de euros. Considerando la ubicación privilegiada y el potencial turístico, es bastante razonable. Para Ernesto, que había vivido de una pequeña pensión del gobierno y pesca de subsistencia durante 2 décadas, también podrían haber sido 2.000 millones. «Tienen 30 días para decidir», dijo Vega, dejando los papeles sobre la mesa. Pasado ese plazo, la propiedad irá a subasta pública. Después de que Vega se marchara, Ernesto y María se quedaron sentados en silencio conmocionado. Todo el progreso que habían hecho hacia la sanación y el amor parecía súbitamente amenazado por la realidad brutal del mundo exterior. «Encontraré una manera», dijo María finalmente. «Puedo vender mi piso en Barcelona, mi equipo fotográfico». «No», Ernesto negó con la cabeza. «No voy a dejar que destruya su vida por mi incapacidad de seguir adelante. Esta ya no es solo su vida, Ernesto, no después de todo lo que hemos compartido. Ha estado aquí solo unas semanas, María. No puede tomar decisiones que cambiarán todo su futuro basándose en sentimientos que quizás sean solo una huida de su dolor». Las palabras de Ernesto golpearon a María como una bofetada. «¿De verdad cree eso? ¿Que todo lo que siento por usted es solo huida?» «No sé qué creer ya». Ernesto se levantó, caminando hacia la ventana que daba al océano. «Quizás esto sea una señal. Quizás sea hora de dejar finalmente este lugar e intentar vivir una vida normal. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Quizás no debería haber un nosotros. Quizás debería volver a Barcelona, reconstruir su carrera, encontrar a alguien que pueda darle una vida real, no solo una fantasía romántica en un faro abandonado». María sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Lo está haciendo otra vez. ¿Haciendo qué? Castigarse. Destruir algo bueno porque cree que no merece ser feliz. Ernesto se volvió hacia ella, los ojos brillando con emoción contenida. ¿Y si tengo razón? ¿Y si realmente estoy maldito para destruir todo lo que amo? Entonces está haciendo exactamente eso ahora mismo. María salió dando un portazo, dejando a Ernesto solo con sus recuerdos y su culpa autoimpuesta. Durante los días siguientes, apenas se hablaron. María siguió visitando el faro para terminar su proyecto fotográfico, pero el ambiente entre ellos estaba tenso y doloroso. Ernesto se volvió distante y formal, como si fuera un extraño ofreciendo tours turísticos. Fue doña Carmen quien finalmente intervino. Una noche, invitó a María a tomar té en la terraza del hostal, donde podían ver el faro iluminado por la luz de la luna. «Conocí a Isabel», dijo la mujer anciana sin preámbulos. Era una chica dulce, llena de sueños, pero también era impulsiva, testaruda. Cuando decidía algo, no había fuerza en el mundo que la hiciera cambiar de opinión. María la miró con curiosidad. «¿Por qué me cuenta esto?» «Porque Ernesto se culpa por la muerte de ella desde hace más de 20 años. Pero la verdad es que Isabel subió a aquella torre sola porque eligió subir. Sabía que era peligroso, sabía que había tormenta, pero quiso encender aquella luz una última vez porque era importante para ella. ¿Y qué? Pues que él tiene miedo de amarla porque cree que su amor mata a las personas, pero lo que realmente mata a las personas
Es la vida, hija mía. Los accidentes pasan, los corazones dejan de latir, los coches chocan. Es la única certeza que tenemos. Doña Carmen tomó un sorbo de su té antes de continuar. Pero mientras estamos vivos, tenemos que elegir. Podemos vivir con miedo, protegiéndonos de todo dolor posible, o podemos vivir de verdad, asumiendo los riesgos que vienen con el amor. Y si él no consigue elegir vivir, entonces tendrá que elegir por los dos. A veces, es así como funciona el amor. Una persona tiene que ser lo bastante valiente por ambos, hasta que la otra encuentra su propio valor. Aquella noche, María tomó una decisión. Vendería todo lo que tenía en Barcelona, usaría sus ahorros, pediría préstamos si fuera necesario, pero compraría el faro. No solo para salvar el hogar de Ernesto, sino para crear un futuro para ellos juntos. Pasó los días siguientes al teléfono con agentes inmobiliarios, bancos y cualquier contacto que pudiera ayudarla a reunir el dinero necesario. Su piso estaba siendo tasado, su equipo fotográfico estaba siendo listado para venta, y había incluso contactado con revistas internacionales interesadas en comprar los derechos exclusivos de su serie sobre el faro. Pero 3 días antes del plazo final, cuando María había conseguido reunir solo la mitad del valor necesario, una tormenta aún mayor que la anterior azotó la costa. Vientos de más de 100 kilómetros por hora, acompañados de lluvia torrencial y olas gigantescas que parecían querer engullir la propia tierra. María estaba en el hostal cuando oyó a doña Carmen gritar. Mirando por la ventana, vio que parte del tejado de la casa de Ernesto había sido arrancado por el viento, y los árboles caían peligrosamente cerca de la estructura del faro. Sin pensárselo 2 veces, María salió corriendo bajo la tormenta, luchando contra el viento que amenazaba con derribarla. Cuando llegó al faro, encontró a Ernesto intentando desesperadamente proteger los generadores que alimentaban las pocas luces de emergencia que aún funcionaban. «¿Está loca?», gritó por encima del rugido del viento. «Vuelva al hostal». «No voy a dejarle solo», gritó María de vuelta, ayudándole a mover equipos pesados lejos de las ventanas rotas. Juntos lucharon para proteger lo que pudieron, pero cuando un rayo alcanzó un árbol cercano, causando un incendio que se extendió rápidamente a pesar de la lluvia, quedó claro que el faro estaba en peligro real. «Tenemos que subir a la cima», dijo Ernesto, su voz cargada de pánico. «Si el fuego llega a la base, no habrá manera de controlarlo». Subieron la escalera de caracol con dificultad, llevando extintores y cubos de agua. En lo alto de la torre, donde los vientos eran aún más fuertes, María vio algo que la dejó sin aliento. Ernesto había instalado una luz nueva en el faro. No era el equipo original, sino un sistema moderno y potente que cortaba a través de la oscuridad de la tormenta como una espada de esperanza. «¿Cuándo hizo esto?», preguntó maravillada. «En las últimas semanas», respondió Ernesto, ajustando el haz de luz. «Pensé que si iba a perder este lugar, al menos debería cumplir su propósito una última vez». Abajo, podían ver que la luz del faro estaba iluminando un pequeño barco pesquero que luchaba contra las olas enormes, claramente en peligro. El faro ya no era oficialmente operativo, pero aquella noche estaba salvando vidas otra vez. «Ernesto», dijo María, tocando su brazo mientras trabajaba para mantener la luz funcionando. «Le amo, y no es huida de mi dolor, no es una fantasía. Es lo más real que he sentido en mi vida». Él paró de tocar los controles y la miró, lluvia y lágrimas mezcladas en su rostro. «María, yo vendí todo lo que tenía para intentar comprar este lugar», continuó. «No conseguí reunir dinero suficiente, pero lo hice porque no puedo imaginar un futuro que no sea con usted. En este lugar que nos trajo el uno al otro. ¿Qué ha hecho qué? Porque tenía razón sobre una cosa. Este faro no debería morir. No mientras aún puede salvar vidas. No mientras aún puede ser un hogar para personas que necesitan sanación». Ernesto la atrajo hacia sus brazos, besándola con una pasión desesperada, mientras la tormenta rugía a su alrededor. «Yo también la amo», murmuró contra sus labios. «Tengo tanto miedo de amarla, pero la amo más de lo que he temido cualquier cosa en mi vida». Cuando la tormenta finalmente amainó, a la mañana siguiente, bajaron para encontrar daños significativos a la propiedad, pero nada que no pudiera repararse. Más importante, bajaron juntos,
ya no como dos personas rotas buscando sanación, sino como una pareja determinada a construir algo nuevo y hermoso sobre los cimientos de lo que habían perdido. La historia tomó un rumbo inesperado cuando, algunos días después, un hombre elegante de mediana edad apareció en el faro. El doctor Alejandro Ruiz era un historiador y conservacionista que había leído sobre el proyecto fotográfico de María en un blog de arte online. «Señorita Herrera», dijo, examinando las fotografías que María había mostrado. «Estas imágenes son extraordinarias. Capturan no solo la arquitectura histórica, sino el alma de este lugar. Gracias, pero no estoy segura de que haya tiempo para publicarlas antes de que el faro sea vendido». El doctor Ruiz sonrió. «En realidad, es de eso de lo que he venido a hablar. Represento una fundación de preservación histórica que está muy interesada en proteger faros antiguos. Sus fotografías y la historia que han documentado podrían ser la clave para transformar este lugar en un patrimonio histórico protegido». María y Ernesto intercambiaron miradas incrédulas. «¿Qué significaría eso?», preguntó Ernesto. «Significaría que el gobierno no puede vender la propiedad a promotores. Significaría financiación para restauración y mantenimiento. Y significaría que usted, como guardián histórico, tendría no solo el derecho de permanecer aquí, sino un sueldo para cuidar del lugar». Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo, inspecciones históricas y reuniones con autoridades gubernamentales. El trabajo fotográfico de María se convirtió en pieza central del proceso de catalogación, con sus imágenes siendo usadas para demostrar tanto la importancia histórica como el estado actual de conservación del faro. Vega y su empresa intentaron impugnar la catalogación, pero la documentación histórica era demasiado sólida. El faro realmente había salvado cientos de vidas a lo largo de los años, y había registros detallados de su importancia para la navegación costera. 6 meses después, María y Ernesto estaban en la cima del faro recién restaurado, observando el atardecer pintar el océano de dorado y rojo. La luz del faro había sido oficialmente reactivada, no solo como atracción histórica, sino como ayuda de navegación activa para pequeñas embarcaciones. «Nunca pensé que vería este lugar vivo otra vez», dijo Ernesto, su brazo alrededor de la cintura de María. «Isabel estaría contenta de saber que la luz nunca se apagó realmente», respondió María suavemente. «Usted la mantuvo encendida todos estos años, de formas diferentes». Ernesto asintió, paz finalmente visible en sus ojos. «Y ahora tenemos una nueva luz que cuidar». Se arrodilló entonces, sacando un anillo sencillo del bolsillo. No era un anillo caro o elaborado, pero había sido hecho por un artesano local usando plata y una pequeña piedra que María había encontrado en la playa durante uno de sus paseos fotográficos. «María Herrera», dijo, la voz cargada de emoción, «trajiste luz de vuelta a mi vida cuando estaba seguro de que viviría en la oscuridad para siempre. ¿Quieres casarte conmigo y ayudar a cuidar de este faro y de mi corazón por el resto de nuestras vidas?» María sintió lágrimas de felicidad correr por su rostro. «Sí, Ernesto, 1000 veces sí». Se casaron 3 meses después, en una ceremonia sencilla en la base del faro, con doña Carmen sirviendo como madrina y el doctor Ruiz como padrino. Todo el pueblo asistió, junto con periodistas y fotógrafos interesados en la historia del faro que había sido salvado por el amor. María estableció un estudio en la antigua sala de equipos, donde continuó su trabajo documentando lugares históricos en riesgo por toda España. Sus fotografías del faro fueron publicadas en un libro que se convirtió en bestseller, con los derechos de autor ayudando a financiar la preservación de otros faros antiguos. Ernesto asumió oficialmente el cargo de conservador histórico, ofreciendo tours educativos durante el día y manteniendo la luz funcionando durante la noche. También empezó a escribir sus memorias, documentando no solo su propia historia, sino la historia de todos los guardianes que habían cuidado del faro a lo largo de los años. 2 años después de la boda, estaban otra vez en la cima del faro, pero esta vez no estaban solos. María sostenía una bebé de 6 meses, Isabel Carmen Herrera, que observaba las luces parpadear con fascinación infantil. «¿Cree que querrá cuidar del faro cuando crezca?», preguntó María meciendo suavemente a la niña. «Creo que querrá hacer cualquier cosa que la haga feliz», respondió Ernesto,
besando la frente de su esposa. Y si es cuidar faros, será la mejor guardiana que haya existido jamás. La luz del faro barrió el océano oscuro, como había hecho durante más de un siglo, como seguiría haciendo durante generaciones venideras. Pero ahora no era solo una luz para barcos perdidos en el mar. Era un símbolo de esperanza, de renovación y de la verdad de que incluso los corazones más rotos pueden sanarse cuando encuentran la luz adecuada. En el pueblo, la gente pasó a contar la historia de María y Ernesto como una leyenda moderna. La fotógrafa que vino buscando imágenes de la muerte y encontró una nueva vida. El guardián que había perdido su primer amor a causa de una tormenta y encontró un segundo amor que lo ayudó a calmar todas las tormentas interiores. Y cuando parejas jóvenes visitaban el faro pidiendo oír la historia, Ernesto siempre terminaba de la misma forma. A veces, los lugares más rotos son exactamente donde encontramos a las personas adecuadas para ayudarnos a volvernos enteros otra vez. Y a veces, todo lo que necesitamos es alguien lo bastante valiente como para creer que nuestra luz aún puede brillar, incluso cuando nosotros mismos hemos dejado de creer. En lo alto del faro, la luz continuaba girando, enviando su mensaje de esperanza a través de la oscuridad, recordando a todos los que la vieran que siempre hay una manera de volver a casa, siempre hay una luz guiando a aquellos que se han perdido en el mar de la vida. Y así, entre tormentas superadas y amores renacidos, María y Ernesto demostraron que algunos de los finales más felices empiezan en los lugares más improbables, escritos por personas lo bastante valientes como para creer que el amor verdadero puede ser el faro que guíe a dos corazones rotos de vuelta a la vida. Si te has emocionado con esta historia de amor, redención y segundas oportunidades, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias apasionantes. Deja un comentario contándonos qué te ha parecido el viaje de María y Ernesto y si crees que el amor verdadero puede realmente curar corazones partidos. Comparte también si has visitado algún faro o lugar histórico que haya tocado tu alma de alguna forma especial. Nos encanta leer vuestras experiencias y sugerencias de nuevas historias que contar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta travesía entre luces y sombras, y recordad, así como el faro nunca para de enviar su luz a través de la oscuridad, el amor verdadero nunca para de buscar maneras de iluminar incluso los corazones más perdidos. Hasta la próxima historia, y que encontréis siempre faros de esperanza en vuestras propias travesías.